Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos de nuevo, una emisión más aquí en México Libertario. Mi nombre es María José Salinas, Majo Salinas, y hoy vamos a tener la presentación de un gran libro que es el Manual Libertario, con José Luis Montesinos. Quédense porque tenemos varios invitados de lujo. Súper interesante este libro, está muy completo, entonces les recomiendo que vayan dejando aquí sus preguntas para que le puedan hacer pues todas estas dudas que tengan al autor de este libro. Como les decía, es el Manual Libertario escrito por José Luis Montesinos y bueno, él es autor, ingeniero y vicepresidente del Partido Libertario de España. Además, también tendremos la presencia de Erika Don Juan Callejo, economista, empresaria y profesora, de Osvaldo Flores, comunicador en el arte de la guerra, expuma capitalista, y además también está el buen Arturo Herrera, economista y comunicador en León Economista. Así que, como verán, tenemos un panel bien completo y que todos estamos reunidos aquí por la misma razón, por este libro que se llama El Manual Libertario. Y sin más, me gustaría darle la palabra al buen José Luis Montesinos. ¿Cómo estás, José Luis? Cuéntanos, a ver, ¿cómo fue que escribiste este libro? ¿Qué te inspiró? Platícanos un poco, por favor. Bueno, pues lo primero, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde me oigáis. Muchas gracias por tu amable presentación, muchas gracias a todos los que están viéndonos y al resto de contertulios del panel por haber tenido el detalle de echar aquí unos minutos conmigo y con todos vosotros para hablar de mi libro. Y bueno, en realidad es una cuestión sencilla del por qué. Yo escribo habitualmente y escribo en Disidentia, he escrito otros libros de novela, etcétera, y escribo porque siempre tengo cosas que decir y no hay manera de que me pueda callar. Entonces, yo tengo un problema que no acabo de entender y es que yo soy ingeniero, como tú bien has dicho, y entonces mi trabajo es hacer que las cosas funcionen, ¿no? En mi trabajo, pues yo diseño sobre todo instalaciones eléctricas, pero bueno, de climatización, de generación de energía, y tengo que diseñarlas de forma que funcionen. Y lo hago en base a unos principios teóricos, unos principios físicos, químicos o los que sea, que yo aplico, y eso luego funciona como yo quiero que funcione, o no dentro de unos parámetros que yo entiendo razonables o que mi cliente o que donde yo trabajo funciona. Y esto, sin embargo, a nivel político y filosófico no es así. Es decir, tenemos un montón de personas discutiendo acerca de un montón de conceptos o un montón de formas de ver la vida, y al final, pues no siempre se aplican las soluciones que funcionan para aquello que queremos llegar a conseguir. Pues, ¿no? Si queremos una sociedad libre, queremos una sociedad justa, queremos una sociedad donde todos sean iguales ante la ley, resulta que esto no ocurre en muchísimos lugares donde se supone que dicen que eso es lo que están buscando, ¿no? Y entonces, al empezar a hacerme estas preguntas, pues bueno, yo como defensor de la libertad, lo primero que me pregunto es, bueno, pues la libertad existe, que es el primer capítulo del libro, o no existe. Y trato de demostrarme a mí mismo, porque al final yo no escribo, me gusta que todo el mundo me lea y me gusta que hagamos este tipo de cosas, pero a mí me gusta escribir un poco para aclararme yo también mis ideas, ¿no? Y para formarme mi propia opinión sobre las cosas. De hecho, muchos de los capítulos que tiene el libro, no sabía dónde me iba a llevar el capítulo cuando empecé a escribirlo, ¿no? Es decir, simplemente meditando sobre los principios de la libertad, pues llegué a las soluciones o llegué a los planteamientos que se hacen en el libro, ¿no? Y este es básicamente el fundamento o el principio en el que yo me pongo a escribir o por el que yo me pongo a escribir. Simplemente, es decir, tratar de explicarme si realmente queremos, y además lo digo con total honestidad, o por lo menos yo sí que lo quiero, pero a lo mejor hay gente que dice que lo quiere y no lo quiere, o a lo mejor hay gente que realmente no lo quiere, ¿no? Hay personas que son totalitarias y que se declaran, voy a decir honestamente, aunque no sé si es la palabra más adecuada, pero bueno, ellos, su foro interno, creen que lo mejor es la dictadura y el totalitarismo. Pues bueno, bien, me parece fatal, pero bueno, están en su perfecto derecho de defenderlo. Yo, sin embargo, como lo que quiero es una sociedad donde todo el mundo tenga posibilidades de prosperar, donde todo el mundo sea igual ante la ley, donde todo el mundo pues sea libre, en definitiva,
Pues a partir de ahí, lo primero que hago como buen ingeniero es definir mis condiciones de contorno y ponerme a investigar sobre ciertos aspectos de la vida, sobre qué es la ley o sobre cómo funcionan las leyes, sobre cómo nos relacionamos las personas y sobre cómo deberían de ser los sistemas legales y jurídicos. Y a partir de ahí, bueno, pues surge Manual Libertario, ¿no? Que al final es es muy introductorio. Para las personas muy versadas en la defensa de las ideas de la libertad, pues a lo mejor es un libro muy básico, pero sí que es un libro que yo creo que para aquel que quiera acercarse a los principios que rigen, ¿no? el libertarismo, puede ser un libro muy adecuado, ¿no? Puede ser un libro interesante porque, como te digo, es un libro en el que yo he tratado de incluso, pues, estableciendo un pequeño lenguaje propio, ¿no? De definir un poquito cómo funcionan o cómo deberían de funcionar esas sociedades libres, ¿no? A las que tanto dicen que queremos aspirar y a las que en realidad, pues, muy pocos se atreven a aspirar, ¿no? Excelente, José Luis. La verdad es, pero me parece excelente cómo lo planteas, porque yo creo que es algo interesante el decir, ¿realmente queremos ser libres? ¿Realmente la gente está dispuesta a hacerse responsable de sus actos? Porque sabemos que la libertad viene con la parte de la responsabilidad. Entonces, ese es desde ahí un buen planteamiento. Oye, José Luis, ¿y este libro a quién va dirigido? ¿Tú quién crees o para quién crees que deban de leer este libro? Yo, como te he dicho, traté de que fuera algo relativamente sencillo. No creo que el planteamiento sea muy profundo y muy complicado, pero sí que, o sea, te diré, es muy básico, es muy crucial. Traté, no sé si lo consigo, pero traté de que fuera un libro difícilmente rebatible o difícilmente opinable. A mí hay uno de los, es decir, el lenguaje es muy importante, ¿no? En general, no solo en estos libros. Habría que desterrar de las discusiones eso de, pues yo creo que no crees, o lo sabes o no lo sabes. Si lo crees, a lo mejor tu opinión no es tan válida, ¿no? O yo opino que, bueno, pues eso en ciertas discusiones habría que desterrarlo, ¿no? Es decir, si estamos en discusiones científicas o estamos en discusiones legales, o sabes o no sabes, ¿no? Y esto o funciona o no funciona, que es lo que te decía, al final tratar de explicar con una mente, no sé si muy dotada, pero bueno, sí educada en la ingeniería, los principios legales, yo entiendo que es chocante y entiendo que es seguro que los juristas se me echan al cuello y la gente que se dedica a este tipo de cosas, pues se me echa un poco al cuello, ¿no? Por el planteamiento, pero yo creo que la aproximación puede ser válida, ¿no? Y entonces, bajo estas premisas, yo creo que, sobre todo para gente que quiere, pues de alguna manera, que siente la chispa, ¿no? De lo que es la defensa de la libertad y lo que significa, es un planteamiento iniciático, yo creo que bastante bueno, y sobre todo, pues para aquellos que tienen también algún tipo de duda o algún tipo ¿cómo te diría yo?, de fallo o de concepto que no tienen, algún concepto que no puedan tener claro, o algún concepto que que no sepan cómo identificarlo, puede ser una guía para pensar. De hecho, el libro, como lo has leído, lo ves. En el libro no se plantea absolutamente ninguna solución o prácticamente ninguna solución a nada, sino que se dan unas bases sobre las que deberíamos cimentar una sociedad donde se defienda la libertad al 100%. El libro no plantea ninguna solución así estricta, es decir, incluso el planteamiento del libro es que todas las soluciones son válidas siempre y cuando se respeten los principios de la libertad y cada uno las acepte. Entonces, a partir de ahí las soluciones las debe de plantear cada uno, ¿no? Las debe pensar cada uno. Yo, como persona que cree en el individuo, pues piensa que el individuo debe ser el centro de la regulación, el centro de la sociedad, pues evidentemente cada individuo puede plantear la sociedad que más le guste o que más le apetezca, que además puede cambiar en cada momento, ¿no? Porque todas las personas, pese a que no cambiamos mucho nuestro fondo, sí que muchas veces pues vamos cambiando de preferencias o de formas de vivir, o nos juntamos con unas personas o con otras en un momento dado profesional o sentimentalmente, y esto cambia, ¿no? Pero sí que al final tú siempre vas a unos principios y esos principios son los que creo que se plasman en el Manual Libertario. Por tanto, ese tipo de lector también es muy interesante, ¿no? Y también es recomendable que se acerque a este libro y que yo invito, pues como te digo, a que lo lea y a que lo, no sé, a que lo paladee, ¿no? A que vuelva un poquito a los orígenes.
Gracias, José Luis. Pues vamos aprovechando entonces que también hay más personas aquí, invitados de lujo, que tuvieron la oportunidad de leer tu obra. Y pues vamos empezando con Erika Don Juan. Erika, ¿qué tienes que decirnos al respecto de este manual literario? Bueno, pues un gusto a José Luis Montesinos, la verdad es un libro muy interesante. Como bien lo menciona, es un libro sencillo en un lenguaje que cualquier persona puede entender y eso es muy importante. Yo sí quiero como visualizar que en el mundo de los que defendemos las ideas de la libertad, habemos una serie de niveles, ¿no? Están desde los anarcocapitalistas, los libertarios, los que creemos en la libertad de una manera más clásica, que es mi ejemplo. Yo me domino liberal más que libertaria, pero lucho y defiendo las ideas, yo creo que como la mayoría de los que están aquí, que los ubico en sus distintas formas. Entonces, en esencia, a mí el libro me pareció interesantísimo. Toca temas claves que todos los liberales tocamos, el tema de la propiedad privada, el tema de la escasez. Me gusta mucho cómo José Luis trata de explicar cómo él lleva su análisis a tratar de quitar la subjetividad y a tratar de mostrar las cosas objetivamente. El tema de la carrera que él tiene, ingeniería, pues lo lleva a tratar de generar estos procesos. Creo que esa parte es muy ambiciosa porque muchos de esos temas son sociales y no es tan sencillo como en las matemáticas decir 1 más 1 es igual a 2. Un problema social o situaciones que plantea en el libro te llevan a una infinidad de soluciones y es allá lo que me llamó la atención el libro porque me hubiera gustado que cada capítulo se pudiera extender más. ¿Por qué? Porque a mí me venían surgiendo a la mente en ciertos capítulos cosas como, ¿y esta parte cómo se solucionaría? Él mismo plantea ahorita que lo entrevistaste que no plantea soluciones, ¿verdad? Deja esto, pero sí a mí me llevó a profundizar más allá, a no estar de acuerdo con algunas cosas que plantea, no la mayoría, en la mayoría yo creo que coincidimos todos los liberales, el tema de la libertad de expresión, el tema de la libertad de tu cuerpo, el tema de la libertad de pensamiento, muchas cosas estamos yo creo que coincidentes, pero si yo atino a resbalar en algunos capítulos muy específicos, por ejemplo, el tema del territorio, ¿no? El que tú como ciudadano, y ahorita por lo que decía, me imagino yo que es ahí donde otras personas que han leído el libro a lo mejor es donde se han preguntado, sobre todo los juristas, ¿no? El decir, oye, ¿cómo enfrentarías esto si cada quien en su propiedad privada va a construir la ley que quiera o asumir la ley en donde esté, no importa el territorio? Esa parte es la que me hizo, es la parte en la que más difiero, pero es en la que más me encantó, porque te hace divagar, o sea, a mí me hizo divagar y pensar ese imaginario de él, tratarme de ponerme en sus zapatos y decir hacia dónde quiere llevar esto desde una manera positiva, o sea, como liberal, o sea, hacia dónde pretende, y yo lo aterrizaba a ejemplos propios. Yo, por ejemplo, en mi empresa, que tengo clientes internacionales, en donde aplicamos, dependiendo de donde firmemos el contrato, una ley mexicana o una ley en Estados Unidos y donde tenemos que nombrar en caso de conflicto árbitros internacionales. Entonces yo decía, imagínate si yo aparte de Don Juan impongo mi ley en mi oficina, que es mi propiedad privada, y luego mi ley en mi casa, que es mi tal, o sea, ¿cómo se van a solucionar los conflictos? Pienso en toda esta parte legal que no la puedo omitir porque mi esposo es abogado, entonces aunque yo soy economista, él me asesora en toda la parte legal con mis clientes, en todo lo que no llegamos a acuerdo. Entonces esa parte legal es la que de repente me generó cierto, no crítica, sino decir, hacia dónde va, cómo se solucionaría, orden espontáneo, como a veces decimos los economistas clásicos, ¿verdad? El mercado libre, pero sí me genera que creo que hubiera sido interesante y yo, por ejemplo, le recomendaría a José Luis que sobre todo para todos los que no somos libertarios, que estamos en las tribus liberales, pero que a lo mejor no nos vamos a ese otro nivel, que es muy respetable, y como también lo decía José Luis, está quien puede creer en el totalitarismo y quien no, ¿verdad? No estamos de acuerdo, o a lo mejor sí, pero creo que esos capítulos valdría la pena aventarse su Manual Libertario 2 y afinar estos detalles,
porque no va a haber conflicto con el tema de la escasez, no va a haber conflicto con el tema de la propiedad privada, no va a haber conflicto con casi, yo creo que el 80% de lo que plantea en el libro, cualquiera que estemos dentro de la tribu liberal, vamos a estar de acuerdo, pero creo que donde vamos a tener estos, ahorita decía él que consideraba que las opiniones no, que tenían que ser muy objetivas, pero creo que en temas sociales sí, y en esta parte de el territorio, no recuerdo la palabra, el simpatria, ¿no? Para patria, usarlo, ajá, para usarlo en otra expresión, etcétera, creo que ahí sí valía la pena extenderse un poco más para sentar las bases de sus ideas, con las cuales a lo mejor pues nos podamos ya sentar ahora sí a decir, ya me quedó un poco más claro, más construido, ya sé dónde van a entrar los conflictos, cómo se van a solucionar, etcétera, etcétera. Y mejor aquí me paro porque no le voy a dar chance a los demás. Pero esa es mi opinión. Me encantó el libro, José Luis, la verdad. Creo que para cualquier persona que quiere conocer qué defendemos los liberales sirve en la gran esencia del libro. Es muy dinámico al leerse, es sencillo, pero sí creo que hay capítulos que debieron a lo mejor, sobre todo pensando en todas las tribus liberales, no solamente en los libertarios, sino en todos los que queremos lo mismo, luchar por el individuo, la propiedad privada, el liberalismo, el capitalismo, etcétera, afinar como ciertos detalles en donde pudiéramos diferir, solamente para sentar como que más las bases en esa manera objetiva en la que quieres tratar de explicar las cosas. Gracias, Erika. No sé, José Luis, si quieras comentarle algo, Erika. Sí, dos cositas, ya que lo ha puesto sobre el tapete, ha dicho una cosa, dos cuestiones que tenemos que tener, por lo menos que hay que tener claro. No sé si no lo menciono muy en el libro, lo menciono muy de pasada. Quiero decir, el tema del Estado-Nación, el territorio, la ley ligada al territorio es una cosa absolutamente novedosa en la historia, es del año 1700. Del siglo XVIII, 1730, la paz de Westfalia. Es decir, antiguamente esto no era así. Entonces, en ese sentido, hay muchos de los problemas que se pueden plantear que ya existían y que ya estaban solventados. Y luego Erika ha dicho una cosa que es maravillosa y es por ahí por donde va el libro. O por donde van mis ideas y mis planteamientos en el sentido de dónde podría llevar el tema. Es decir, al final tú cuando firmas un acuerdo con una empresa internacionalmente, pues lo firmas sujetándote a unas leyes las que más convengan a ese acuerdo y luego buscas un juez internacional en caso de conflicto. Pero es que a nivel mercantil tú hoy coges un ordenador y puedes abrir una empresa en muchos otros lugares del mundo y entonces estarías sujeto a esa ley. Es que los expatriados a veces se van del país y pueden usar parte de la ley de su país de origen y parte de la ley de su país de acogida. Es decir, muchos de esos conflictos, ¿no? Muchos de esos problemas ya están hoy resueltos. En realidad, el problema no es de funcionamiento, de cómo funcionaría el mundo sobre esos parámetros, sobre los parámetros que yo planteo, porque funcionaría de una manera absolutamente similar. Lo que pasa es que las leyes que funcionarán mejor, si somos personas que opinamos que el libre mercado depura y ayuda a que los productos funcionen mejor, pues con las leyes puede pasar absolutamente lo mismo. Es decir, cuando firmamos una ley internacional, firmamos un acuerdo internacional, que es un poquito, digamos, lo que habría que ver, pues podríamos acogernos a diferentes leyes. Esto es evidente que no puede aplicarse a todo tipo de leyes. Si yo vivo en una calle, yo tengo que pagar la limpieza de mi calle o el saneamiento de mi calle. Hay circunstancias que efectivamente están ligadas al territorio y que no se pueden desligar del territorio. Esto es evidente. Pero hay muchas otras cuestiones que sí que puedo decir, a nivel mercantil, a nivel civil, incluso a nivel penal, si pensamos ¿cómo te diría yo? En una sociedad sin estados como los entendemos ahora, donde pues, pudiéramos adscribirnos a leyes de otros territorios o a leyes de otras instituciones, pues a nivel penal podrías tener policías o podrías tener fuerzas de seguridad conviviendo en un sitio o en otro, ¿no? Es decir, esto es un poco extremo, por así decirlo, y se escapa un poco a la imaginación porque tampoco sabemos cómo va a funcionar eso, ¿no? Tampoco podríamos llegar al funcionamiento de eso. Lo que sí que es interesante es que vayamos avanzando en esos campos y a partir de ahí
pues ver hasta dónde nos llegan. Y no sé si en algún momento llegaré a profundizar en estos temas, Erika. Sí que me gustaría, porque creo que es una cuestión muy interesante. Tampoco era el planteamiento del libro. O sea, si a Erika y a alguien más le he hecho pensar sobre esto, estoy encantado, porque era una de las pretensiones, digamos, ocultas, ¿no?, en mi foro interno cuando estaba escribiéndolo, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cuáles son los problemas que se plantearían? Pues genial, ¿no? Vamos a planteárnoslos y a funcionar, y vamos a plantear el Manual Libertario 2, 3, 4 y 5, que no sé si llegarán, la verdad es que no me lo he planteado, pero sí que es esa la idea. Entonces me alegro mucho de que, no sé si disentimos, pero sí que por lo menos esos capítulos sean los que hayan chocado un poco más en ella, porque es lo que era de alguna manera una de las pretensiones, digamos, ocultas, ¿no? O más, digamos, en mi foro interno personal, ¿no?, que me gustaría llamar la atención sobre ese tipo de cosas. Excelente, chicos. Pues ahí está en los comentarios de Erika Don Juan y de José Luis Montesinos acerca del manual libertario. Y continuamos aquí con nuestros panelistas. Osvaldo Rivera, ¿qué nos tienes que comentar? ¿Qué te gustaría comentarle aquí a José Luis acerca de su libro? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Tengo un problema con mi imagen, pero bueno, trataré de ser claro con mi planteamiento. Hace más o menos unos 10 años, yo comencé a administrar páginas pro libre mercado. Yo no sabía que yo era libertario. Yo viví hasta los 30 años de mi vida sin tener una identidad político-social, no me interesaba, hasta que descubrí los grupos y las páginas libertarias. Fue como me fui identificando. Este libro me hubiera caído de perlas hace 10 años. Porque me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, el tiempo en el que yo tenía mucho trabajo, pero que trataba yo de investigar a fondo lo que era el libertarismo, el libre mercado, y muchas de las personas que hoy en día admiro, que hoy en día sigo, que hoy en día estoy asociado con ellos, me fueron dando bibliografía que tú en tu libro estás haciendo más accesible para todos. Por desgracia tenemos un problema, no sé si solamente en México, sino en Latinoamérica, las personas no leen. Entonces, por ejemplo, he llevado páginas como Puma Capitalista, donde me doy cuenta que la gente no es que odie la libertad, odia el concepto del libertarismo por los mitos que le han inculcado las personas colectivistas generalmente en sus escuelas públicas. Entonces, esos mitos, como por ejemplo lo que decía Rothbard, de que estaba bien vender y comprar niños, por ejemplo, que ya después de mucho análisis me he dado cuenta que realmente no quería decir eso. O mitos como el que nosotros defendemos a mansalva a los grandes capitalistas. Cosas como ellas me fueron, durante toda mi vida, en este tipo de páginas, los fui yo aprendiendo de forma autodidacta, leyendo las grandes obras, pero este libro sería una gran herramienta para esas personas. La pregunta para ti es, y es como si yo fuera una persona de a pie, ¿este libro podría ser leído por alguien que no tiene ni idea de libertarismo? Yo creo que sí, o espero que sí. Yo creo que sí. Yo me alegro mucho de lo que me has dicho, porque como he dicho al principio, era uno de los... Este sí que era uno de los objetivos claros del libro, ¿no? De ser una especie de texto muy introductorio, muy sencillo, y que, como comentábamos antes con Erika, dejara muy abiertas las posibilidades, pero con unas bases sentadas espero que bastante fuertes, ¿no? Bastante importantes. Yo creo que sí, vamos, mi pretensión no era complicar las cosas, mi pretensión era ponerlo bastante sencillo. Es un libro cortito, es un libro que se lee en 3 horas, ¿no? No necesitas mucho más, porque tampoco hace falta recitar a mises de memoria para ser libertario o saber todo lo que ha escrito Rothbard o Hayek, ¿no? Es decir, yo huyo mucho del academicismo en la defensa de la libertad. Me gustan mucho los ejemplos de la calle, me gusta pues lo que hablábamos antes, pues oye, si firmamos un contrato entre 2 empresas internacionales, pues qué es lo que pasa, ¿no? O si yo tengo un problema con mi vecino, ¿cómo lo debo de resolver? Pues oye, mira, pues puedes ir al juzgado, pero ya existen juzgados privados, ¿no? Ya existen, ¿cómo se llama?, personas o empresas que se dedican a la mediación y que eso pues empieza a tener también su apoyo, etcétera, etcétera. Pues todo ese tipo de soluciones que existen en el día de hoy
se enclava muy bien en lo que es los planteamientos del libertarismo. Lo único que evidentemente hay que, como tú dices, hay que limpiar mucha morralla también de la cabeza, ¿eh? Es decir, tú piensas, tú dices con 30 años, ¿vale? Yo tengo 44 años ahora, 44 y medio. Yo hasta hace nada no sabía. Yo siempre he sido una persona, decían que era muy liberal, que tal, que no sé qué. Yo, bien, vale, estupendo, pero yo tampoco sabía muy bien lo que era, hasta hace nada. Hasta hace relativamente poco, 8 o 10 años, o incluso, y ya tenía más de 30. El problema es que muchas veces la mente, por desgracia, nos gasta, como yo digo, nos gasta bromas de mal gusto, ¿no? Nos gasta putaditas, y perdón por la palabra, nos hace tricks muy importantes, ¿no? Porque son necesarios para vivir. Y entonces todas estas milongas que a veces te cuentan en el colegio o en la calle o en la propia televisión, ¿no? Yo últimamente no creo que la prensa de mi país me tenga mucho aprecio. De hecho, donde escribo sé que es un medio absolutamente proscrito de la prensa de gran difusión, porque al final, es decir, son un problema del sistema, son grandes empresas que viven del boletín oficial del Estado, no sé cómo se llama en México, pero bueno, del presupuesto estatal. Las grandes empresas, me da igual que sean petroleras, de telecomunicaciones, de construcción, no sé, de televisión, prensa, efectivamente, todas ellas viven del presupuesto estatal. Y una persona que defiende la libertad no defiende eso, no puede defender eso. Y no sé, hay un montón de mitos. Yo creo fue uno de los capítulos que más pensé para escribir, ¿no? En cómo se adapta el tema de la libertad a los niños y por esto que decías de Rothbard, ¿no? Cómo se adapta o qué fundamento o cómo debemos tratar o cómo pienso yo que se deben tratar y cómo llego yo a la conclusión de que se deben tratar a las personas desde un punto de vista de la defensa de la libertad, a los niños desde un punto de vista de la defensa de la libertad, a los niños o a los minusválidos o a los disminuidos psíquicos, ¿no? Que son temas a veces complicados. Y no tenía muy claro, estos eran los capítulos que he dicho al principio que no tenía muy claro, ¿no? Dónde iban a llegar, que los tuve que pensar sobre la marcha, siempre volviendo a los principios, como comentaba antes, y a partir de ahí, pues dándole muchas vueltas mientras escribía, cambiando muchos planteamientos, reescribiendo mucho y al final, pues bueno, llegas a una conclusión desde mi punto de vista, como decía antes, bastante sólida y que, bueno, que evidentemente se puede matizar o se puede opinar, pero que creo que está bien fundamentada. Antes de otra cosa, nada más quiero hacer un último planteamiento. El libro, ¿qué tanto puede enfrentar a minarquistas, anarcocapitalistas, como para complementar lo que había dicho Erika hace un momento? O sea, tú eres minarquista, anarcocapitalista, liberal clásico, o sea, ¿desde qué palco lo escribiste? Yo soy un anarquista, un ácrata, más que un anarquista, yo soy un ácrata, es decir, yo soy un individuo que de alguna manera pues tiene su forma de ser y de pensar y que tampoco la comparto en el sentido de que no creo que haya muchas personas que piensen, soy muy José Luis Montesinos y poco de tribu. Si me tengo que definir como algo, me he definido siempre como anarquista. En cualquier caso, el libro, si he conseguido expresar lo que quería expresar, no es una cuestión de enfrentamiento, no es una cuestión de decir, decía Borges y dice Bastos y algunos otros más, que la anarquía como tal es la máxima civilización, ¿no? Porque no necesitamos que nadie controle a nadie, ¿vale? Pues bajo estas premisas tú puedes montar tu sociedad o tu parte de la sociedad como tú quieras. Lo único que se te pide es la reciprocidad de que si esa persona te respeta a ti, tú lo respetes a ella. Tú puedes montar una comuna comunista siempre y cuando, claro, lo que pasa es que las comunas comunistas o otro tipo de sociedades no funcionan al margen, no funcionan, digamos, autónomamente. Entonces necesitan abarcar más territorio para poder abastecer, etcétera, etcétera, y controlar y tal. Entonces sí que tienen que estar ligadas al territorio.
Pero un minarquista no tiene toda la cabida del mundo en el libro. Lo único que se le pediría es que sea recíproco, respeta vida y libertad vida, que es la libertad y libertad, vida y propiedad, y no hay ningún problema. Móntate la sociedad como quieras, incluso podemos vivir en la misma calle porque habrá cosas que compartamos. Al final, la libertad siempre lo expresamos mucho y lo he oído en muchas ocasiones y yo también lo digo, es como un tren que va de un lugar a otro, pues digamos desde... Y además creo que en el libro la forma de escribirlo también evoca de alguna manera esto, ¿no? Pues si tú tienes un tren que va de, pues no sé, de Alaska a Tierra de Fuego, pongamos que Alaska es el máximo totalitarismo y Tierra de Fuego es el anarquismo puro, te bajas donde quieres. Lo que sí que es cierto es que tienes que cumplir unos mínimos, pues que no sé si andarán por México en esta metáfora o andarán por Guatemala o por Venezuela, ¿no? Pero a partir de esos parámetros cabe todo. Es decir, a partir del respeto a la propiedad y por lo tanto a la libertad, cabe todo. Cabe absolutamente todo. Claro, lo mínimo es esto. Es decir, ¿por qué yo ahondo un poco más en el tema territorial? Porque sí que es una cuestión que hemos perdido de vista, de que esto es algo relativamente nuevo, relativamente nuevo en términos históricos, ¿eh? Tiene 250 años o 300 años y no tenía por qué ser así. Y de hecho es una consecuencia del poder de los reyes europeos que querían absolutamente el poder sobre sus territorios y controlar a sus nobles y tal, que antiguamente siempre estaban en lucha, es decir, no había personas libres, pero las personas que en teoría eran libres, que eran los reyes y los aristócratas, pues sí que peleaban entre ellos y se disputaban el territorio y tal. Pues bueno, no se trata de volver a eso, pero sí que esas soluciones hay que tenerlas en cuenta. Ahora, si tú tienes tu zona, digamos, tu medio físico donde tienes... que lo has adquirido y lo tienes por medios legítimos, tú puedes montar lo que quieras y puedes tener una comunidad minarquista, puedes tener una comunidad liberal clásica que al final se difieren en muy poco en realidad, ¿no? Son cuestiones muy de matiz, o sea, hasta dónde llega un liberal clásico y dónde se acaba un minarquista, dónde se acaba un minarquista y empieza un anarquista, pues si a lo mejor ¿es mejor que haya un servicio centralizado? Pues no lo sé, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no lo sé, ¿sabes? Al final, como estas situaciones, muchas de ellas son nuevas, hay que plantearlas y hay que buscar soluciones. Por eso no planteo soluciones en el libro, porque de lo que se trata es de que andemos ese camino y vayamos viendo, y además con espíritu científico, ¿no? Es decir, como decía Erika también, que las ciencias sociales no son tan exactas como la física, la química o la ingeniería. Entonces las soluciones hay que verlas. Y a lo mejor, ojo, que las soluciones de hoy no valen para mañana y tiene que haber un cierto dinamismo y tiene que haber. Entonces, lo que sí que hay es un punto de partida mínimo, ¿no? Que es el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. A partir de ahí, cabemos todos. Yo entiendo que cabemos todos los que quieran respetar eso, incluso si no lo quieren respetar, que respeten para sí mismos, que lo respeten para los demás, ¿no? A partir de ahí no hay problema. Hombre, el que quiera, también, esto es como todo, ¿no? Si alguien quiere discutir, pues discutirá. Si alguien quiere enfrentarse, se enfrentará, pero no es ni mucho menos el interés mío ni el del libro, ni para nada. Muchas gracias. Nada, a ti, hombre. Gracias, Osvaldo. Muy bien, pues se estaban poniendo muy buenos los comentarios al respecto de este libro, de este manual libertario. Y pues vamos cerrando aquí la primera ronda de comentarios con nuestro invitado también, el buen Arturo Herrera. Arturo, bienvenido, y qué comentarios tienes al respecto de esta obra. Hola María, hola José, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el libro, ¿no? Quiero entender más o menos, ¿no? Digo más o menos entender lo que José expresa en su manual, y sí noté justamente eso, no dan soluciones, no hay ejemplos siquiera, a pesar de que se me ocurren muchísimos ejemplos de la vida real, ¿no? Por ejemplo, ya acá en contexto México, ¿no? Me gustaría rescatar una cita de José que dice: además de los regímenes que niegan de facto la libertad de sus ciudadanos y son por tanto totalitarios, acostumbran promover votaciones y refrendos, base de la democracia, para expresar la voluntad popular, disfrazando así la negación de la persona y perpetuando la ley de la selva. Son
es solo una muestra. A lo mejor para los que estamos más familiarizados con el contexto político pues, de nuestro país, ¿no? Que es México, uno lee esta cita y hace un clic instantáneo sobre lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, vamos, creo que me estoy haciendo un poquito bolas, pero vamos, rápidamente. El libro se llama Manual Libertario, ¿no? Ya de entrada, uno como liberal dice, ok, a lo mejor entendí el libertarismo mal toda mi vida, no sabía que había un manual para decir como uno es libertario, ¿no? Dije, a ver, ¿dónde están las citas de Mises y Rothbard para empezar a hablar como si fuera un mantra, ¿no? No, justamente, eso fue lo que a lo mejor primeramente me llamó la atención, ¿no? Un manual, libertario, y dije, hombre, ¿cómo nos van a decir, cómo nos vamos a comportar como libertarios, ¿no? Es un poquito ahí contradictorio, pero ya leyendo el prefacio y leyendo la introducción, uno se da cuenta de pues lo que más que nada intenta poner sobre el papel José Luis es su visión, una visión teórica, ¿no? Sobre cómo o por dónde podría estar orientada la sociedad. No especifica cuál, no da ejemplo de países, nada, lo cual yo creo que sí podría ayudar. Ahí sí difiere un poquito, porque dentro del prefacio se explica que hace falta expresar, ¿no? Así lo dicen, ¿no? Con los conceptos de una manera más digerible al público en general, porque la realidad es que mucha gente no está interesada en esto. La mayoría de la gente no está interesada en esto. La mayoría de la gente lo que tiene que ver con política o economía no es, a menos de que les afecte a tal grado de que sus libertades se han visto mermadas de una manera importante, pues ya comienza a tener cierta conciencia de lo que es la libertad, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor una crítica mía, perdóname, sería adaptar un poquito a una situación de cotidianidad de lo que estamos enfrentando día a día. Erika puso un ejemplo perfecto, ¿no? Sobre acuerdos internacionales y yo decía, mira, no lo sabía, ojalá tuviera una empresa internacional para haberlo entendido mejor. Cuando hablaste de la competencia legislativa, que es un concepto que para mí me encantó, ¿no? Y que puede, de igual manera, ser adaptado bajo un concepto estatista, ¿no? Bajo una competencia legislativa, a lo mejor entre territorios muy pequeños. A mí me encanta, por ejemplo, muchísimo el modelo suizo, que está dividido en cantones, y hay una ardua competencia legislativa, ¿no? Pero me gusta, a lo mejor es muy personal mío, pero bajar ejemplos para que todas estas ideas sean más fáciles de comprender, porque uno como economista y liberal, sí coincido con muchísimas de las cosas que están aquí. A lo mejor el cómo se llega ahí, ¿no? Como ya hemos comentado, como dice Osvaldo, como dijo Erika, es la parte que dice, pero pues ¿cómo llegamos ahí, esa sociedad? ¿No? Tampoco creo que es un manifiesto comunista, ¿no? No te dice, pues vamos a ir a expropiar a los burgueses e imponer nuestro modelo, no, solo se trata de un manual, ¿no? De un ABC, de cómo piensa en este caso un libertario que es José Luis Montesinos y cómo es su visión de lo que sería construir una sociedad, que a mí me parece perfecto. Y creo también sería conveniente, ¿no? A lo mejor este libro como base está muy bien, pero hacer un segundo manual libertario ahondando más en temas en particulares, ¿no? La competencia legislativa realmente es un concepto que a mí me encantó. Dijo, no lo había pensado de esa manera. Yo había pensado alguna vez en competencia fiscal, no en una competencia legislativa, en depurar leyes que no nos sirven, ¿no? Porque algo de cierto en todo el mundo, pues es que el marco legal se mueve muy, muy lentamente y a veces ni siquiera con la aprobación de los mismos gobernados, ¿no? Entonces, este concepto que yo creo que valdría muchísimo la pena explotar, me gustaría que hubiera una manera, ¿no? De extenderlo más y decirle a la gente, oye, pues, ¿sabes qué? Hay alternativas, a lo mejor sería interesante probar otro marco, digamos, jurídico para hacerle eso, o incluso, ¿no? La misma gente le puedes decir, ¿por qué te mudaste de país A a país B? ¿No? Pues porque en este país me ofrecen mejores oportunidades, ¿no? Pero a lo mejor es que este país, no sé, voy a decir algo muy burdo, por ejemplo, puedo decir, no, pues, ¿sabes qué? Me mudé
de Texas a California, porque pues en California la marihuana es completamente legal, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Muy, muy burdo. O me mudé de California a Texas porque en California hay demasiados impuestos, porque las rentas de las casas por la legislación es muy alta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí me gustaría que si haces un próximo libro, este concepto de la legislación, de la competencia legal, se puede extender muchísimo, ¿no? Y es muy interesante, ya más para decir a la gente, ¿sabes qué? Sí existe la competencia legislativa, ¿sabes qué? No solo es la teoría que te estoy presentando en el libro, existe y lo podemos mejorar, es decir, podemos aumentar esta competencia legislativa. A lo mejor no a través de una anarquía, pues que no vivimos en anarquía, a menos de que quieras hacer un manual para derrocar al gobierno y hacer una anarquía, pero bajo las posibilidades que tenemos, pues claro. me parece excelente. A ver, hay varias cosas. Uno, es muy común, y tú lo has dicho y es así, es decir, Franco aquí en España también hacía referendos y lo hacen en Cuba y todos los totalitarios. Es decir, votar no es democracia, ¿vale? La democracia es otra cosa. La democracia, o por lo menos la democracia aquella que llamamos democracia liberal, es otra cosa, ¿no? La democracia, pues al final es un Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Eso es muy complicado y eso no lo tienen, eso evidentemente los totalitarios no lo desean. Luego, como te digo, me gusta, igual que me gusta la verdad es que los tres comentarios que me habéis hecho me han encantado porque vienen a refrendar que sí que he conseguido algo de lo que quería con el libro, ¿no? Que es decir, oye, que hay un más allá. Yo no lo quería plantear y además lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, conscientemente no quería plantearlo. Tampoco quería citar ni a Mises, ni a Rothbard, ni a Bastos, ni a, no sé, ni a Lysander Spooner, y más allá, o sea, no quería ir más allá de frasecitas de ¿cómo se llama esto? De paquete de azucarillos, ¿no? De meme, ¿sabes? No quería pasar mucho más allá por lo que tú mismo me estabas diciendo, Arturo. Es que la gente no lee, entonces no me interesaba. Bueno, aparte que yo soy una persona tremendamente sintética y si has leído el libro creo que es un libro muy sintético, es muy de digamos, muy de disparar las ideas no de profundizar mucho en ellas, pero sí de dispararlas claramente, o al menos eso pienso que eso entiendo que es lo que estaba pretendiendo. Entonces, digo, huía conscientemente de todo eso y quería huir conscientemente de todo eso porque hay una de las cosas que me fastidia mucho. Yo no soy ni lector asiduo, me vais a perdonar, pero yo detesto leer filosofía y lo he hecho muy pocas veces. Me gusta leer novelas, tengo mis autores preferidos y me gusta leer novelas, no me gusta leer filosofía. Más allá de artículos sueltos y cosas así, me resulta absolutamente pesadísimo y al final yo acabo escribiendo un libro político, filosófico, como lo queramos llamar, ¿no? Pero sí que lo más sintético que quiero. Es decir, al final de lo que se trata es de, en base a lo que es la libertad o lo que yo entiendo, lo que yo defino como libertad, que no me cojo más que la definición de la Real Academia de la Lengua Española y la libertad dice que es esto, y esto es así como dice la Academia de la Lengua Española, pues entiendo que sí, y a partir de ahí empezamos a divagar, ¿no? Y empezamos a llegar a ciertos puntos. Luego hay otra cosa que para mí era muy, muy importante, es decir, como decía antes, cabe todo el mundo y caben las ideas de todo el mundo y deben de poder caber las ideas de todo el mundo y los conceptos como competencia legal están muy bien porque al final eso existe realmente, es decir, las mediaciones son tribunales al final, hay tribunales de mediación o mediadores en España, me imagino que en México habrá cosas parecidas porque las hay en casi todo el mundo occidental. Hay competencia legal. En un municipio la ley urbanística no es exactamente igual que la del municipio de al lado, ¿no? En un pueblo o en una ciudad las leyes no son exactamente iguales. Hay una cierta competencia. Lo que pasa es que hay mucha intromisión, ¿no? Mucho estatismo, mucha entrada del Estado en nuestras vidas.
Pero sí que existe, aún así, existe una cierta competencia, porque los humanos solo nos relacionamos o violentamente o pacíficamente. Y siempre competimos, o nos asociamos o competimos. Si lo hacemos pacíficamente, hasta cuando hacemos leyes, hasta cuando somos estatistas, estamos compitiendo, pacífica o no pacíficamente, entiéndase el Estado como se quiera entender, ¿no? Entonces, siempre, esos conceptos siempre están ahí. Lo que pasa es que, como decía antes Osvaldo, lo que tenemos es mucha bruma, ¿no? Mucha niebla dentro de nuestras cabezas, porque esto no nos lo han contado, ¿no? O no viene en los colegios. Y no viene en los colegios, y yo muchas veces también lo digo, a veces pecamos o parece que pequemos de conspiranoicos, ¿no? Todos son conspiraciones. No, simplemente es que el estatismo funciona muy bien, se retroalimenta estupendamente, ¿no? Y entonces, como se retroalimenta estupendamente, pues se crean una serie de intereses que hacen que las cosas sean como son. Y las personas, sin querer, apoyamos esos intereses. Y luego, otra cosa que quería decir que es fundamental, muchas veces tendemos a pensar que podemos arreglar el mundo, que podemos arreglar los problemas haciendo leyes. Es que a veces... Mira, el otro día me lo decía una chica que además era socialista convencida y una chica bastante joven. Me decía, si crees que el mundo tiene solución, perdón, si crees que tienes que buscar una solución para el mundo, tienes que buscar una solución para ti mismo. Es decir, el mundo es imperfecto y todo lo que busquemos todo lo que pongamos para buscar la perfección va a ir en contra del mundo, en realidad, de la esencia de la naturaleza, de la esencia del ser humano y de la propia naturaleza. El mundo es imperfecto, entonces tenemos que aprender a convivir con eso y para eso hace falta también tener la cabeza también bien amueblada. Entonces no se pueden hacer leyes para todo. Es decir, ahora con el confinamiento en España, con el tema del COVID, estamos haciendo toques de queda porque resulta que no sé cómo lo llamáis ahí, los jóvenes salen a la calle a hacer botellones, a reunirse un montón de jóvenes, porque como no están los bares y las discotecas están cerradas, pues la gente sale a la calle y se reúne en lugares públicos a beber, ¿vale? A tomar whisky, cerveza o lo que les dé la gana. Eso está prohibido desde hace un montón de años en la mayoría de sitios. Está prohibido, pero aún así tenemos que hacer toques de queda porque la gente lo sigue haciendo. Coño, si no cumplen la ley, no digo ni que la ley esté bien o está mal. Es decir, para una ley que se está incumpliendo haces otra ley que se puede volver a incumplir, ¿no? Lo que tienes que hacer cumplir es la primera ley. Y si empiezas a ir para atrás te vas a dar cuenta de que te sobran la mitad de las leyes. Es decir, desmontar el Estado es muchas veces una cuestión mental. Lo que pasa es que eso es como un salto al vacío. A la gente le dices que no hay leyes, que no hay seguridad, que no hay, no sé, que salir a la calle es un riesgo siempre, haya COVID o no haya COVID, haya tráfico o no haya tráfico, te puede partir un rayo, te puedes tropezar y partirte la cabeza en el suelo. Y la gente no asume ese tipo. No lo asume por lo que decía antes, porque el cerebro nos gasta bromas de mal gusto, ¿no? Porque es más fácil, para vivir es más fácil obviar ese tipo de cosas, ¿no? Y al final muchas veces cuando tienes la mente ya muy, muy trabajada desde el Estado, pues es complicado desmontar todo esto. Y retomando un poquito lo que decía Arturo, que sí, que al final es cierto, podía haber ahondado muchísimo más en muchísimos conceptos, sobre todo pues en eso, en la competencia legal o en la separación o en desligar la ley del territorio, que son cuestiones yo creo que muy centrales en el libro. Podía haber ahondado un poco más y ver dónde nos llevaba, pero al final yo creo que eso pues o lo dejo para un manual libertario 2, 3 o 4 o lo dejo para que cada uno también pues lo piense un poquito, ¿no? Y proponga sus propias soluciones y vayamos probándolas entre todos, porque al final yo sí que tengo claro que el libertarismo, pese a que también cito muchas cosas del pasado y que existen, es una forma de ver las cosas de futuro, ¿no? Y como es una forma de ver las cosas de futuro, muchas de las cosas que se plantean no se han probado exactamente tal cual las hemos planteado o a lo mejor no funcionan, ¿no? O pensamos que tienen que ser de una manera y han de ser de otra. Y entonces no quería de alguna manera, como decía Arturo también, como es un libro personal y bastante de mi forma de ver las cosas, no quería impregnar de mi aroma, ¿no? De mi forma de ver las cosas, soluciones que pueden ser creativas y por parte de todos. Pero bueno, ahí está abierto y no lo sé, a lo mejor si me animo y si tengo tiempo algún día y mi trabajo me lo permite, podemos ahondar un poquito más en ese tipo de situaciones, ¿no? Que creo que puede ser muy interesante.
Bueno, pues material para un segundo, tercer libro tienes ya. Sí, tomo nota. No, es que estaba viendo justamente la manera en que había sido hecho el libro. Un día, si me equivoco, José Luis, lo hiciste de tal manera que uno puede irse al final del libro, ¿no? Y de repente leer la mitad o otra parte, un capítulo así que llame particularmente la atención y son perfectamente independientes. No sé si más o menos sea tu idea. Hay tres o cuatro, cuando hablo de universo personal y tal, que están muy relacionados, ¿no? Pero sí que a lo mejor sí que se podría coger así. Evidentemente, cuando hablo de cada una de las partes, los últimos 10 o 12 o 15 capítulos, los primeros sí que están un poquito más relacionados, pero los últimos 10 o 15 evidentemente los puedes coger por donde quieras y puedes leerlo y no tienen demasiado que ver uno con otro, ¿no? Pues si hablo de mercado o hablo de lo que hablábamos antes, ¿no? De niños de niños o minusválidos, pues no tienen demasiadas cosas que ver, ¿no? Y se pueden coger perfectamente. Eso sí que está, digamos que el orden es mucho más aleatorio. Sí, los primeros sí que tienen un pequeño hilo conductor, aunque sí que es cierto que son muy independientes y no los escribí de corrido, eso sí que es cierto, no los escribí correlativos, luego sí que los ordené, por lo menos en mi cabeza y luego los planteé, pero los otros sí que están escritos de una manera un poquito más arbitraria, ¿no? Sí que conforme los iba pensando, los iba escribiendo y luego los ordené como me pareció más conveniente. Sí que es cierto, sí. Digo, eso para mí, por lo menos en la facilidad de lectura, ayuda un poco, ¿no? De repente a lo mejor dices, ya tienes los capítulos primeros, pero a lo mejor llama la atención cuando hablas del mercado de trabajo, ¿no? Y uno se salta hasta allá, ¿no? La verdad es que en mi caso fue lo primero que hice, ¿no? Vamos a ver qué dice del mercado de trabajo. Sobre todo viniendo de un país en el que hay y bueno, tú también supongo que te sentirías identificado con una regulación laboral tan rígida. Absolutamente del siglo XIX, sí, correcto. Sí, Y estamos rodeados, lo jodido es lo que decía antes, a mí lo que de cómo puede ser si estamos rodeados de países con el 3% de paro, países que hasta hace nada eran comunistas, ¿vale? Checoslovaquia, por ejemplo, Estonia, Letonia y Lituania. Estamos rodeados de países con el 3% de paro, pero es que los países socialdemócratas nórdicos y tal tienen el 5% de paro, es decir, si no hay más que coger lo que tienen ellos y copiarlo, por lo que te decía antes de lo de funcionar y no funcionar, a mí, boom, ¿sabes? Me hace estallar la cabeza, es decir, pues si tenemos un paro de narices, ¿por qué no vamos a coger? Vamos a ver lo que hacen los países que no tienen paro y que todo el mundo pueda trabajar. Y resulta que todos hacen lo mismo, o muy parecido, ¿no? Porque, por lo que decía antes, no hay soluciones únicas. Caray, ¿y cómo puede ser que no lleguemos a esas conclusiones que hay detrás de todo eso? Y entonces pues sale el ingeniero José Luis y dice, hostia, pues aquí algo está fallando, vamos a ver. Y entonces empiezo a escribir el libro, ¿no? Pues eso es una de esas cuestiones que a veces, no sé, me fascinan, ¿no? Y acabas escribiendo. Pues muchísimas gracias por sus aportaciones, muy completo, se nota que disfrutaron bastante tu obra, José Luis, al igual que una servidora. A mí la verdad es que me llama bastante la atención porque, por ejemplo, ahorita con el tema precisamente pandémico, lo que estamos viviendo, dicen que es como la oportunidad perfecta, sobre todo para los gobiernos totalitarios, para imponer como pues para coartar más bien las libertades de los individuos, ¿no? Y, por ejemplo, en un tema como es la vacunación, y me gustaría esta pregunta hacérsela a todos los que estamos aquí presentes, que tenemos como esta orientación más hacia la libertad. ¿Ustedes qué opinan del tema que sea una vacunación obligatoria? Porque yo veo que hay muchas manifestaciones en distintas partes de Europa, de mucha gente que está en contra de esta imposición de una vacunación obligatoria, pero luego se volca mucho esto entre libertarios y liberales, como esta controversia de unos dicen sí se debe ser obligatoria porque ponen en riesgo a otros dicen no debe ser obligatoria porque al final se debe respetar la libertad de cada quien de decidir sobre su cuerpo. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? Y no sé si quieran agregar alguna otra duda o comentario acerca del libro que nos comparte el día de hoy José Luis. ¿Quién quisiera comenzar con la respuesta? Erika. Creo que José Luis en su libro... Ahí está Erika.
José Luis en su libro lo plantea, en su libro habla sí lo dice. del tema de vacunación y hace el debate entre estos dos planteamientos que tú dices, ¿no? Creo que la respuesta sobre lo que, y que coincido en ese apartado con como él lo está planteando, entonces creo que la mejor respuesta sería cedérsela al autor, para que él plantee esta reflexión que hace con el tema de la vacunación, porque lo hace en uno de los apartados, no recuerdo el capítulo exacto, pero lo hace en uno de los apartados. Y aprovechando el micrófono, yo creo que yo nada más agregaría a los comentarios que yo ya había hecho sobre el libro de José Luis. El tema como redundando un poquito el tema de que hay ciertos capítulos que creo que faltó extenderse un poquito más. Y aquí me voy a meter con otro tema que también de repente es debate entre los liberales y los libertarios, el tema de lo políticamente correcto. O lo que se pudiera parecer lo políticamente correcto, porque él también habla, y de hecho me encantó porque fue una forma como de que me choca el lenguaje inclusivo, es algo que desde que está en boga es algo en lo cual yo no puedo, o sea, y José Luis también lo plantea ahí, la forma en cómo lo plantea, pues hasta me tranquiliza y digo, bueno, pues sí está bien, que hablen como quieran. Ya no me voy a mortificar por el lenguaje inclusivo. No importa que, y bueno, hace un planteamiento que hasta aligera mis sentimientos, pero sí, en ese tema, por ejemplo, a mí en lo personal me hizo mucha disonancia. Entiendo por qué lo hizo y porque pues al redactar ese capítulo, voy a hablar de un capítulo muy específico, al redactar ese capítulo y al leer la esencia, a lo mejor hasta el comentario está de más, pero se lo quiero hacer a José Luis porque precisamente quiero retomar el tema de lo políticamente correcto, como a veces a los liberales o a los libertarios se nos tacha de ser políticamente incorrectos, ¿verdad? Porque uno trata precisamente de hacer ver, decir y las cosas poniendo en prioridad al individuo y a lo mejor sin que nuestra intención sea ofender a nadie, ¿verdad? Simplemente poner. A mí, por ejemplo, el capítulo en donde junta y que como hace una segmentación y lo veo en términos de merca, ¿no? O sea, como que los catalogo por igual y digo, los niños, los animales y los discapacitados, y los junta en un capítulo, el puro título, cuando yo vi el título, porque yo me aventé primero, me fui en etapas y bien, ¿verdad? Y cuando vi el índice, y en el índice veo que los pone como todos en un solo costal, yo dije, ay, lo políticamente correcto entró en mi mente, y yo dije, ¿cómo los niños a los animales, junto con los animales, y los trata por igual? Entonces, la esencia, José Luis, de mi comentario es que al leerlo finalmente entiendo las razones de juntarlo, pero a mí sí me gustaría pensar, no sé si has expuesto esto en otros foros, pero ¿cómo te ha venido con lo políticamente correcto ese título de ese capítulo, los defensores de los derechos de los niños o los defensores de los derechos? Yo colaboro en algunas organizaciones que hablan con personas discapacitadas, y entonces sentir que los metiste al costal de los animales, y a los niños igual, no sé, para mí entró una revolución que después al leerlo se calmó, pero no sé si entiendes mi planteamiento. Sí. Por partes, como preguntaban lo de las vacunas, mira, lo primero que quiero decir es que las tres cosas que más vidas han salvado en el mundo son el agua corriente, la higiene personal y las vacunas, y a cierta distancia, la cuarta, los antibióticos, ¿vale? Esto es lo primero que hay que decir, esto es lo que dicen los números, la estadística, esto no se lo inventa José Luis, esto es lo que decía antes, no, esto no lo creo, esto lo sé. Y lo puedo afirmar sin miedo de equivocarme. Esto es una cuestión que a mí, pues bueno, ponerme una vacuna, pues con las barbaridades que haya podido hacer un sábado por la noche por ahí, pues me parece absolutamente ridículo el mero hecho de no planteármela porque pueda tener efectos secundarios, ¿no? Me da exactamente igual. Pero lo que está claro es que si el cuerpo es de cada uno y es posesión nuestra, nuestro cuerpo nadie externo lo puede violentar si no hemos iniciado nosotros la agresión. Y entonces, cuando estás enfermo, ¿cuándo inicias la agresión? Pues inicias la agresión cuando contagias a otro. Antes no vale la guerra preventiva, no vale.
Si tú te puedes defender, si inicias tú la agresión, tienes que tener muy claro que el otro te está agrediendo ya, ¿no? Pues si viene con un cuchillo en ristre, te va a poder, te está agrediendo y tú te puedes defender, ¿no? O tú te debes de defender. Pero es que el problema es lo que decía antes, el mundo no es perfecto y las enfermedades es un problema de grises, ¿no? Estamos en un momento, me ha tosido encima, me ha contagiado, no me ha contagiado. Pues bueno, si pudiéramos hacer una trazabilidad vírica, podríamos ir contra la persona que me ha contagiado, ver qué cepa es, ver qué anticuerpos tiene y tal. Sería complicado, evidentemente, pero bueno, en un proceso judicial y científico podríamos llegar a verlo. Pero mientras no podamos hacer eso, yo no puedo a nadie obligarle a meterse nada en su cuerpo. Es decir, mientras no hagamos eso, yo no puedo a nadie obligar a nadie a meterle nada en su cuerpo. Entonces, esto es así, es decir, no, yo estoy vacunado y no tengo ningún problema en reconocerlo y además soy hijo de médicos y mi hermana es médico y en fin, he estado toda la vida en contacto con la medicina y entiendo, como decía antes, que es lo lógico y lo normal. A partir de ahí, eso es mi decisión, la decisión de cada uno es su problema. Pero es que las decisiones de los demás influyen en nuestra vida. Lo que tenemos que tener claro es que una cosa es que influyan y otra cosa es que nos causen un mal. Si nos causan un mal y podemos demostrar que nos han causado un mal, es decir, si nos han agredido ellos primero, nosotros podemos de alguna manera no devolver la agresión pues en forma de multa, en forma de cárcel o en forma de, pues no sé, delito contra la sanidad pública en el caso de las vacunas. Pero si no es así, no al lugar, ¿no? O sea, las guerras preventivas no son lícitas moralmente, o por lo menos no creo que el planteamiento es que no es así. Y luego, respecto a lo que decía Erika de lo políticamente correcto, como he dicho, yo creo que probablemente ese es el capítulo que más dolores de cabeza me dio para escribir, ¿vale? Y al final me di cuenta de que el tratamiento, digamos, desde el punto de vista de la libertad es muy similar, no es exactamente, evidentemente no es lo mismo un niño que un discapacitado que un animal, ni mucho menos, faltaría más, pero sí que el tratamiento o las ideas o las conclusiones a las que llego son muy similares, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido sí que lo acabé juntando. A partir de ahí, pues bueno, como por desgracia el mundo libertario todavía es algo muy estrecho, ¿no? Pues no ha llegado mucha crítica, porque tampoco el libro ha salido de círculos donde, como efectivamente Erika, pues la gente sabe que no, evidentemente mi planteamiento es en positivo, ¿no? Donde lo que queremos es buscar lo mejor para los niños, lo mejor para los animales, lo mejor para los discapacitados y lo mejor para el resto de personas, ¿no? Por lo menos entendemos que lo que buscamos es un bien, pero también podría ser chocante, ¿no? Para alguien profano, que yo digo, oye, pero es que los derechos positivos no existen. Son brindis al sol, son cosas escritas sobre el papel y no sé si, o sea, no siempre se pueden trasladar a la realidad, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es alguien, joder, ¿cómo que los derechos no existen? Chico, pues si lees el libro está explicado por qué no existen o por qué entiendo yo que no pueden existir o que no se pueden trasladar siempre a la vida real por el principio de escasez, básicamente, porque no puedes tener de todo para todos en todo momento. A partir de ahí, pues bueno, por desgracia yo creo, al no haber salido de círculos, digamos, amigos, ¿no? O afables, no ha tenido demasiada repercusión. Dicho esto, como decías tú, que cada uno hable como le dé la gana. Yo, evidentemente, seguiré hablando. Yo soy muy mal hablado, me estoy mordiendo la lengua y he dicho algún taco, digo muchísimos tacos, y cuando intervengo en la radio me tengo que morder la lengua cada 2 por 3, pues soy una persona que siempre está hablando, diciendo pues eso, palabras malsonantes, blasfemando, etcétera, etcétera. Entonces, sí, claro que soy políticamente incorrecto, probablemente de las personas más incorrectas políticamente hablando que conozco, o sea que me fastidia muchísimo lo del lenguaje inclusivo, me toca las narices, pero es que al final cada uno se amarga la vida como quiere, ¿no? Yo lo que quiero es ser feliz, que les den mucha morcilla, ¿sabes? Que ya se apañarán, ¿sí? Es que para escribir lo mismo que yo tienen que estar 3 horas y yo, ¿sabes? En un ratito escribo un libro de 100 páginas y aquí estamos hablando de él. En un ratito no, me cuesta un poquito más, pero bueno, ese es el tema, ¿no? Gracias, José Luis. Pues
ya estamos llegando a la recta final de esta emisión y pues no me gustaría que nos fuéramos sin antes que nos compartan también un poco dónde los podemos localizar, dónde podemos comprar tu libro, José Luis. Yo lo compré en línea, igualmente los demás panelistas también si gustan dejar sus redes sociales para que lo sigan y extender el agradecimiento a México Libertario por hacer este tipo de eventos y este tipo de acercamientos con grandes referentes como José Luis Montesinos. Entonces, José Luis, si gustas dejar primero tus redes sociales, donde pueden comprar tu libro y después nos vamos así, Erika, Osvaldo y Arturo. Vale, pues mira, bueno, gracias por la invitación, gracias por ayudarme a hacer un poquito de promo y de publi del libro. En el libro, la primera edición se hizo hace ya un par de años, creo, para Fundalí, pero bueno, ahora lo ha publicado Editorial Innisfree, con 2 Ns y free en inglés, y editorialinnisfree.com, se puede adquirir en España y en la misma página web hay un montón de librerías a lo largo y ancho de toda Latinoamérica donde se puede adquirir. Luego sé que está online en varios sitios más, pero ahora mismo no tengo las direcciones, sé que porque las he publicado alguna vez en mis redes sociales. Y bueno, si alguien quiere seguirme en redes sociales, pues en Twitter soy JL_Montesinos, en Facebook me puedes encontrar como José Luis Montesinos, y en Instagram me puedes encontrar como JL Montesinos Ramón, que es mi segundo apellido. Y bueno, pues ahí estaré encantado de conversar, de charlar, incluso pues si alguien quiere preguntarme, porque a través de mensaje directo o con un tweet o con un mensaje, pues le paso las direcciones de dónde están disponibles online todos los libros. Y ya te digo, en Innisfree hay un listado impresionante de las librerías con las que trabajan y con donde se puede encontrar el libro. Excelente, José Luis, muy bien. Pues de todas formas creo que igual vamos a dejar el link ahorita en el post, el link donde pueden comprar el libro. Y pues continuamos con la despedida y sus redes sociales. Erika, por favor, si nos puedes compartir. Sí, pues mis redes sociales, así me encuentras en Twitter o en Facebook, Erika Don Juan Callejo. Yo les invito a seguir como mujer aquí representando una parte de las mujeres, varias páginas del feminismo liberal que estamos promoviendo en México, como Mujeres Libertarias de México, como Feminismo Original. En fin, hay varias ahí que Majo me ayudará ahorita a recordarlas. Pero que estamos ahí tratando de promover el feminismo original, ¿no? El feminismo liberal. Entonces, muy opuesto al feminismo radical y pues ahí estamos tratando de invitarlas. Agradecer siempre a México Libertario por la invitación. Es un placer haber conocido en persona, bueno, a distancia, pero a José Luis Montesinos. Igualmente. Libro. Y pues igual a Arturo y al resto de los panelistas que están aquí presentes y Majo, Osvaldo, perdón. Majo, pues siempre es un honor compartir contigo algún foro, entonces simplemente agradecerles y invitarlos a que se acerquen a conocer las ideas de libertad. Yo siempre digo que aquí cabemos todos, que habemos, así lo defino, muchas tribus, muchas dimensiones, desde los que son anarco hasta los que no lo somos tanto, pero siempre defendamos como la esencia de la libertad del individuo, la propiedad privada del capitalismo, ¿no? Creo que estamos ahí en el mismo barco. Eso, sí, exactamente como decía Erika, sigan las redes, las que son chicas, que se quieran apoyar y quieran conocer un poco más sobre el feminismo, Mujeres Libertarias, grandes referentes, igual @feminismo original, ahí también promovemos el feminismo liberal o libertario. Continuamos, Osvaldo, con tus redes sociales y... Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Majo, muchas gracias, Erika. A Erika le tengo una especial admiración desde el Puma Capitalista, y a Arturo Herrera, que es un referente del libertarismo. A mí me pueden encontrar en México Libertario todos los posts confrontacionales, pateando colectivistas y buscando tráfico confrontacional en México Libertario. Creo que Erika Don Juan ya sabe que soy nada más que yo. Entonces, ahí nos podemos ver en México Libertario y Arte de la Guerra, el sitio para hombres de acción.
que también trato de tener temas libertarios, pero generalmente temas para hombres. Y agradezco mucho a Majo, agradezco mucho a Víctor Becerra y sobre todo a José Luis Montesinos y a Arturo Herrera, que lleva el mensaje de la libertad arriesgando su identidad, como ya lo hemos hecho varios en algún momento de nuestra vida, exponiéndose a los colectivistas. No envidio su trabajo, ya pasó parte de mi tiempo para ese trabajo, ahora le toca a él y a muchos otros, y les agradezco muchísimo a todos su invitación y el tiempo que me dan. Gracias, Osvaldo, y vámonos con Arturo Herrera, que es el más joven de aquí, pero es el futuro, las futuras generaciones. Adelante, Arturo. Hola, muchísimas gracias. Pues primero que nada, agradecimientos a José Luis, de nuevo, por haber atrevido a escribir este manual, por animarse a igualmente, ¿no? A dar la cara, a exponer sus ideas, a exponerse a la crítica, ¿no? Sobre todo de otros libertarios, otros liberales que solemos ser los más rudos criticando a otros, ¿no? Precisamente porque, pues, más o menos conocemos todo este bagaje de ideas, ¿no? Gracias a Erika, gracias a ti, Majo, gracias a Osvaldo, gracias a Víctor por estar aquí, por otorgarme la palabra, por darme la oportunidad también de expresar mis ideas, ¿no? Finalmente. Y bueno, mis redes sociales pues ya las conocen, en general la mayoría, pero se las dejo otra vez, es @leoneconomista, lo pueden encontrar así, León Economista en Facebook, León Economista en Twitter y @leoneconomista ahí en Instagram por si gustan ver mis fotos tomando café. Yo me despido de aquí, de nuevo, muchas gracias, ha sido un ejercicio interesante de ideas, de nuevo, no me cabe pues el honor de haber sido uno de los primeros en leer este manual. Es un honor muy grande haber por aquí. Ya tengo mi copia en PDF lista para revender. No. Me parece estupendo, ¿eh? No. Igual se enfadan más en la editorial, pero a mí me da exactamente igual. Yo por suerte tengo otros ingresos, vivo de otro tipo de trabajo. Y ya lo planteaste, José Luis, también. Planteaste también el tema de los derechos de autor. La libertad intelectual, la propiedad intelectual no existe. En el momento una idea está en el aire, esa idea es de quien la coge, ¿no? Ajá, eso me encantó de tu libro también. Metiste muchos temas ahí muy interesantes. Sí, bastantes temas que se expusieron hoy y pues miren, súper recomendado el manual libertario, descárguenlo, sigan a todos estos referentes, necesitamos hacer unidad en toda Latinoamérica para defender las ideas de la libertad. Sigan a México Libertario, @mex_libertario, en sus redes sociales también los encuentran en Facebook como México Libertario y sigamos haciendo que las ideas de la libertad se escuchen en todo el mundo. Y ¿Cómo dice, chicos? ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad, muchachos! Nos vamos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.